El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Hablemos de sexo. Este era el nombre del primer programa de la televisión española que se atrevió a tocar este tema en un medio que en 1990 ya era el rey de la comunicación. 35 años han pasado y quizás no sea revolucionario, pero sigue siendo necesario hablar de sexo desde una perspectiva didáctica y humana. Hoy tengo la suerte de tener con nosotros a una profesional, pedagoga y sexóloga especializada en igualdad de género. Trabaja con diversos grupos de alumnado adaptándose a las diferentes edades de cada grupo, con el personal docente y familias y en sesiones individuales con personas que sienten que necesitan ayuda en esa área de su vida donde en ocasiones sentimos tanto pudor al contarlo y que de no intervenir a tiempo se transforma en una fuente de grandes dificultades. Por desgracia, siguen existiendo muchos tabús, mucha desinformación y clichés totalmente tóxicos. El acceso a Internet tiene sus cosas buenas, pero también tiene ese peligro de conformar una relación con el sexo y la sexualidad que es de todo menos real y mucho menos beneficiosa para las personas. Así que cuando Erea me contactó y vi su trabajo, no dudé en crear este episodio. Y por qué no, si le apeteciese repetir, abrir su sección. Porque, por favor, no dejemos de hablar de sexo. Es algo esencial en nuestras vidas a lo que necesitamos ponerle el mismo cariño que cuando cuidamos nuestra salud física mediante el deporte o de nuestra salud mental con los psicólogos y psiquiatras que tanto nos cuidan. Y que no me enrollo más. Bienvenida, Erea. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, sobre todo, por darme la oportunidad de tener este episodio, porque encuentro súper necesaria tu labor, ya que el sexo es de verdad tan importante en nuestra vida. Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Al final es algo que nos atraviesa a todas las personas, ya no solo por nuestra vivencia, sino por cómo nos relacionamos con el resto de las personas, ¿no? O sea, al final somos seres sexuados y desde que nacemos estamos lidiando con cuestiones relacionadas con esto, ¿no? Desde cómo se toca nuestro cuerpo, de cómo se nos habla, de cómo se nos trata, ¿no? Y pues cómo no va a ser importante, ¿no? Claro que sí, pero sin embargo pareciera que es algo que tenemos oculto o que... Bueno, a lo mejor hablamos con personas muy, muy cercanas, pero a lo mejor ni con la familia, ¿no? Con amigas muy cercanas o amigos muy cercanos y a lo mejor no de la forma adecuada, no sé. Sí, no, está claro. Yo creo que mucha gente vive su sexualidad o su relación con el sexo en todas sus formas un poco desde la supervivencia, ¿no? Desde el ir abordándolo cuando muchas veces pues, suceden dificultades o cuando surgen dudas o, bueno, cuando... te enfrentas a un miedo, a un peligro, que también es parte de la educación sexual que recibimos todas las personas, ¿no? Pero yo siempre digo, no puedes no recibir educación sexual. Ya. La cuestión es cuál vas a recibir, ¿no? Claro. O sea, la que te va a aportar Internet, la que te va a aportar el miedo a tener una relación en la que puedas contraer una enfermedad o tener un embarazo o una agresión, ¿no? O desde el tener en cuenta que la sexualidad en realidad tiene muchísimas más cosas buenas y positivas y disfrutables qué malas. Entonces, ¿dónde ponemos el punto? Claro. Es que ahí yo, aprovechando además tu expertise, aprovecharía para hablar desde esta educación a tan temprana edad, porque tú trabajas con grupos escolares desde los 3 años. Y yo sé que esto trae polémica, porque de repente es como, ¿cómo le vas a hablar de sexo? Y digo, a ver, a lo mejor a los 3 años pues el Kama Sutra no se le enseña a un niño, ¿no? Claro. Pero quizás sí... pues a poner límites, ¿no? Esto que es tan importante como hasta para las familias poder detectar las primeras señales de un posible abuso sexual que está recibiendo la infancia. Todas estas cosas, claro, es que son cosas como duras, difíciles y tal, pero ocultándolas no arreglamos nada, desde luego. No, pero yo creo que partimos un poco de
de esa educación sexual que igual recibimos la mayor parte de las personas adultas, en la que la educación sexual iba sobre el coito, sobre las ITS y eso, y sobre los embarazos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que igual la educación sexual, que se adapta, evidentemente, cuando lo está haciendo una persona pues, formada para ello. En mi caso, yo soy pedagoga, entonces yo conozco cuáles son las necesidades educativas y cuáles son las capacidades y las fortalezas que van a tener cada persona a diferentes edades, ¿no? Entonces, es tener en cuenta pues, que a los 3 años ya hay muchas cosas que estamos trabajando cuando hablamos de la educación de los sexos, ¿no? Hablamos igual de entender las diferencias a la hora del juego, ¿no? Hablamos de, pues, por ejemplo, conocer el cuerpo que tenemos, las partes del cuerpo, el concepto de la intimidad, de quién puede tocarme, quién no puede tocarme, qué puedo hacer. Porque los datos, o sea, tú estabas ahora poniendo el foco en esto, que es súper importante, y de hecho yo hago a veces formaciones como específicas, centradas en la prevención del abuso sexual o en la detección. Bueno, abuso ya no es, ahora es agresión. El concepto de abuso ha cambiado. Porque implica violencia en sí mismo que alguien agreda a un menor. Totalmente. Que es este caso, ¿no? Los datos son horribles. O sea, y cuando nos ponemos a ver las cifras, que muchas veces pues igual no están tan aireadas o como deberían estar, pues nos llevamos las manos a la cabeza porque nos damos cuenta de que hay muchísimas personas que están, o sea, personas pequeñitas que están siendo víctimas de esta situación. Entonces, y además se hace desde una dinámica de poder en la que la persona que ejerce esa violencia tiene capacidades diferentes que permiten que esto se siga manteniendo en el tiempo y que, por supuesto, van a tener muchísimas repercusiones horribles para el desarrollo de esa persona. Entonces, claro, es súper importante enseñarles desde bien peques a identificar, a que sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer, a diferenciar con quién pueden hablar, porque, claro, también este tipo de situaciones es horrible decirlo, pero muchas veces se dan en el ámbito de la familia. Entonces, claro, que la persona que igual es tu figura de apego principal, que se supone que es la persona que te tiene que cuidar y proteger. Y a la que tendrías que pedirle ayuda si algo malo te pasa. Claro, claro. Y que de repente hagas según qué cosa, pues igual tienes que formar a las escuelas a identificar, que es uno de los segundos ámbitos de socialización principales de los menores y pueden igual detectar señales que digan, uy, algo puede estar pasando aquí. Ofrecerles alternativas a los peques de, vale, ¿con qué más personas concretas puedo hablar? Claro. Y diferenciar, pero muchas veces decimos, vale, pues personas de confianza. Claro, yo, por ejemplo, muchas veces llego a los coles, me pongo a hacer un taller y a los 15 minutos les pregunto, vale, ¿con quién podemos hablar? O sea, estamos hablando de esto y digo, ¿con quién podemos hablar? Con personas de confianza. Y les digo, yo soy una persona de confianza. Y me dicen, sí. Y es como, no, me habéis conocido ahora. Claro, pero claro, o sea, vas allí, eres majísima con ellos y con ellas, estás jugando, estás contándoles un cuento y ya eres una persona de confianza, ¿no? Claro. Partimos de esa visión infantil. Entonces, es muy importante salir de ese concepto abstracto que no están preparadas y preparados para entender tan peques e ir a lo concreto y ofrecerles alternativas para darles seguridad en su desarrollo. Totalmente. Es que cuando piensas en estas cosas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos vamos al lado oscuro de la vida. Y yo recuerdo a mi hijo cuando tenía terrores nocturnos y miedos a la oscuridad y tal, y los monstruos, y yo, cariño, es que por desgracia los monstruos a veces tienen cara de persona buena. Digo, los monstruos, no tengas miedo a estos monstruos de fantasía que no existen, que están en los cuentos. Y aprovechaba ahí para abrir ese espacio para explicarle este tipo de cosas, ¿no? O sea, de quiénes son las personas que están dándole seguridad, lo de las sorpresas y los secretos, la diferencia que hay entre, pues chico, si hay un adulto que te está pidiendo que le guardes un secreto o que te está pidiendo ayuda, un adulto va a pedirle ayuda a otro adulto, no le va a pedir ayuda a un niño, ¿no? Todas esas cositas que, sin necesidad de traumarles, ¿no? Y traerles a un mundo de horrores, al revés, ayudarles. De evitar que se traumen por otras situaciones mucho más desagradables. Sí, no, totalmente. Y de hecho, o sea, es una conversación que ya no es una conversación que se deba tener de forma concreta. De hecho, cuando hablamos de educación sexual, muchas veces las personas piensan en la charla, ¿no? Sí. Vamos a hablar de las semillitas, la abejita o la cigüeñita. Sí, o bueno, empieza la adolescencia y entonces es como, vale, dentro de la educación sexual que yo como persona adulta recibí centrada en esos miedos y esos peligros, pues de repente se me levantan todas las alarmas y toda la educación sexual que no he hecho, o por lo menos no he hecho explícitamente a lo largo del desarrollo de esa personita, la quiero hacer de repente toda y claro, estoy recogiendo lo que he sembrado. Entonces esa persona se va a sentir incomodísima de que de repente algo que toda la vida lo has ocultado o lo has metido debajo de la alfombra y aquí no pasa nada,
claro, de repente es como... Claro, es que aquí entonces el primer paso es la normalización. Es decir, Claro. hablar de sexo de forma totalmente natural, hablar de nuestros cuerpos de forma totalmente natural y que se expongan de forma natural al día a día de un ser humano, ¿no? Sí, exacto. Cuerpos y lo que no son cuerpos. O sea, quiero decir, aprender a relacionarnos, ¿no? Estamos hablando del abuso sexual y relacionado con todo esto está cómo mostramos el afecto y cómo hacemos muestras de amor y cómo sabemos si alguien nos quiere. Todo eso es educación sexual también. Y cómo esperamos que otra persona comparta el amor, que una persona rechace mi afecto, por ejemplo, que es forma de trabajar también el consentimiento en ese momento y para el futuro, ¿no? O sea, al final es que alguien rechace un beso mío, ¿significa que no me quiere? ¿Significa que me estoy restando valor a mí? No. Pero hay muchísimas razones por las que alguien... puede no querer dar un beso o puedes tú no querer dar un beso y no pasa nada. Y no es una moneda de cambio, ¿no? O sea, muchas veces es como, pues les decimos a los pequeños, oye, pues dale un beso a la tu tía que te ha traído una piruleta, si no el próximo día no te va a traer una piruleta. Wow. Jolín, es que no somos conscientes de... Porque necesitas dar como un paso en tu vida donde tomas conciencia de todo esto, ¿no? Porque previo a eso no somos conscientes de la cantidad de malos hábitos que hemos ido adquiriendo por educación, por ser hijos de nuestro tiempo y que, oye, no quiero echarle la culpa aquí a las generaciones pasadas porque todos hemos ido evolucionando, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Pero sí que es cierto ese chantaje emocional, ese forzar el que te tienes que portar bien y portar bien es dejarte besar, es dejarte abrazar cuando tú a lo mejor te sientes incómodo. Y yo creo que en mi propia experiencia, cuando una niña se siente incómoda con un adulto, habría que escuchar, ¿sabes? Y habría que decir, oye, algo está pasando. Porque si no, un niño se siente cómodo con un adulto. Claro, sí, total. A ver, tenemos muchísimos sesgos, ¿no? O sea, que hemos ido adquiriendo y normalizando que no deberían ser así, ¿no? O sea, y que al final tienen sus efectos en la vida adulta y en el cómo nos relacionamos luego en el futuro. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. Hablo de los besos, pero bueno, hablo de cuando educamos de forma diferencial a niños o a niñas, por ejemplo, ¿no? Y que lo hacemos en base a leer a una persona como niño o como niña y esa lectura, oye, pues hay quien tiene mejor comprensión lectora que otras, ¿no? Sí. Y al final, pues claro, ¿qué hacemos? Pues desde que nacemos prácticamente, o sea, que decir, estamos haciéndole agujeros en las orejas de forma totalmente naturalizada a un bebé de a veces días o horas porque nació teniendo vulva. Y como tiene vulva, pues automáticamente hacemos esta diferenciación que va a implicar muchas otras diferencias a lo largo de la vida también, no solo esta. Sí, que no solo por ser leída como tal. Sí, además, que luego igual esa persona crece y dice, pues mira, que no soy una niña, ni siquiera, ¿no? Pero el hecho de que leamos a una persona ahí, pues ya está haciendo que en automático, porque es uno de esos sesgos que tenemos súper sellados, instauradísimos en el fondo, pues hace que pues esto es educación sexual también, ¿no? Y de hecho yo creo que una parte imprescindible de todo esto es que familias y profes reciban esta educación también, porque al final son las figuras principales que están educando todo el rato y están acompañando a que esas personitas pues puedan crecer de la forma más saludable y más igualitaria posible. Pero claro, aquí ya entramos en esta otra pata de este banco, que es que ya somos adultos. Y los adultos ya hemos sido, vamos a entrecomillarnos, educados. Entonces, requiere que haya un adulto abierto a ser reeducado, y ahí quizás es donde está la dificultad mayor, entiendo, porque al final es hablar para los convencidos. Está claro que las personas que son receptivas a este tipo de mensajes, este tipo de reflexiones, a querer ser mejores padres o por lo menos enfocarlo de otra forma, pues vas a tú propiamente buscar y tú. Pero luego hay otros padres que están como hiper convencidos de haber recibido la mejor educación posible, repitiendo esos patrones, repitiendo esas cosas que, claro, les va a impedir ver muchísimo de lo que sí que habría que mejorar como sociedad. Sí, total. Y además es que sucede esto, que quien va a formarse, quien busca y quien tiene más igual iniciativa o curiosidad por aprender, igual es, o por lo menos quien llega ya a mis talleres, es quien menos lo necesita. Porque está en el camino.
Claro, ya han hecho búsqueda, ya han mostrado intereses, ya han decidido pasar esa tarde aprendiendo sobre estas cuestiones y eso ya está mostrando que la actitud es la positiva. Luego, pues cometeremos errores todas las personas, Claro. evidentemente. Y no hay nadie que, o sea, tira la primera piedra si eres un padre perfecto o No, una madre claro, perfecta. claro. O sea, es decir, todos estamos en proceso de aprendizaje, todos tenemos nuestros fantasmas de lo mal que lo hemos hecho, de que podríamos haberlo hecho mejor, pero como siempre digo, ¿no? Hay que analizarlo todo desde el cariño a uno mismo y a entender también que nosotros estamos en procesos constantes, ¿no? Y Sí, a lo que partir pasa de ahí... que... Uy, perdona. Sí, sí. No, yo creo que también es, o sea, que juega un punto de dolor en las madres y padres porque al final... y aquí yo no soy madre, tú sí, entonces si no, corrígeme, pero No. bueno, lo que yo suelo escuchar es como que existe muchísima crítica y muchísimo juicio Claro. hacia eso, ser buen padre, ser mal padre, o qué estás haciendo, ¿no? O así no, o así sí, ¿no? Entonces, claro, probablemente yo creo que parte también un poco de la conciencia de saber que en el momento en el que vayas ahí te vas a dar cuenta de X cosas que podrías haber hecho de otra manera y entonces... Yo creo que a muchas personas también les nace el dolor a vivir esos momentos y lo evitan, ¿no? O sea, que hay cada quien... Y aquí te enfrenta... sumo, esto te doy toda la razón y te sumo una que es la sombra de lo que tú fuiste como niño y cómo hicieron contigo. Es que la maternidad tiene como, y la paternidad también, ojo, que también los padres tienen esos procesos. Hay padres mucho más abiertos a pasar por ellos y hay padres que no, pero cuando tú te conviertes en padre... El hijo que fuiste está ahí taladrándote siempre. O bien para reafirmar que contigo lo hicieron fenomenal y ahí viene la repetición de patrones, pues como lo hicieron conmigo, yo lo hago con mi hijo. O bien para decir, no, esto a mí no me gustó. Yo no quiero hacerle esto a mi hijo. Por eso, manual perfecto no existe. O sea, No, claro que no. las familias son únicas, diversas y al final es procesos totalmente individuales dentro de la familia y familiares como conjunto, creo. Esto aquí... Sí, sí, claro, o sea, se están intercalando un montón de cosas. Y luego hay también quien dice, bueno, sobreviví y no me fue tan mal. Partiendo de la propia experiencia, Claro. que no va a ser la misma No. que las personas a las que esté criando, ¿no? Sí. Pues igual ni tu orientación sexual es la misma o ni tu identidad es la misma. O tu aguante. O, Hay sí, gente que o- tiene una tolerancia, yo qué sé, yo tengo amigos que pueden recibir burlas, tal, no sé qué, y tienen un cuero duro, ¿sabes? Que es como, a mí me da igual, a mí no me importa. Y es genuino, es como, a mí me da igual lo que piensen de mí, ta, ta, ta. Y hay otras personas que a la mínima crítica se desmontan, es decir, es que cada uno de nosotros somos únicos y tenemos nuestras características, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes. Entonces, Total, sí, intentar criar en base a cómo tú eras... Ya, pues que tu hijo o tus hijos o tus hijas o lo que sea que hay ahí en tu familia, a lo mejor es distinto, tu mujer, tu pareja. Es que no puedes tratar a los demás, esto nos lo decía nuestra psicóloga de cabecera, nuestra experiencia no puede ser la ley, no puede Claro. ser la vara de medir al resto, porque el resto es pues, individuos, cada uno con su experiencia. Total, total. De hecho, de la sexualidad en concreto se suele decir esto, ¿no? Que hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas hay en el mundo. Y no las va a haber mejores ni peores a priori, ¿no? O sea, siempre que respetes al resto de personas, Claro. pues va a estar bien. Pero claro, pues entramos en muchos nudos que se intrincan, ¿no? Aparte, claro, es que la sexualidad yo creo que es uno de los ámbitos, siempre lo pienso, que debe ser del que más fake news tiene. Ya. Porque a falta de información veraz, contrastada, de una fuente de información fiable, porque la mayor parte de las personas adultas, por lo menos, no teníamos fuentes de información. De hecho, claro, nosotras cuando éramos pequeñas, o sea, yo por lo menos me acuerdo de quiero saber algo, igual lo busco en el diccionario o lo busco en la enciclopedia. En la enciclopedia, sí, Pero sí. es que ahora la búsqueda se hace en Google. Sí. Y la respuesta que hay en Google no es la que te daba la enciclopedia o el diccionario. Y espérate ahora de con la entonces. inteligencia artificial, porque tú en Google por lo menos tenías como, o tienes porque todavía existe, gracias a Dios, tú en Google cuando buscas se te abren como muchas opciones y tú puedes hacer todavía un research, o sea, puedes ir a una fuente, a otra fuente, ¿sabes? Te lo tienes que currar un poco, pero tú con la inteligencia artificial, que es una cosa, esto es conspiranoia total, pero que hay programadores detrás que trazan un poco por dónde va la cosa, te va a dar una respuesta. ¿En Claro. base a qué criterio? ¿Quién hay detrás? ¿Qué moral hay? ¿Qué valores? Hoy hay una persona dominando esto, mañana cambian las tornas y habrá otra. Entonces,
Es que es súper importante esto que apuntas. Total, Ir a fuentes total. veraces. Y la inteligencia artificial no siempre te va a dar una respuesta real. O sea, Claro. De hecho, bueno, esto es una anécdota fuera totalmente de la educación Vale. sexual, pero que Sí. hace poco pues dije, vamos a hacer esto así un poco en tono de humor. Y dije, voy a preguntarle al ChatGPT Sí. que cómo era posible que en Crepúsculo, ¿no? Película de vampiros Sí, y demás, sí. pues en el momento en el que las mujeres o bueno, personas menstruantes en el lugar tuviesen una menstruación, los vampiros, ¿qué pasaba ahí? ¿No? Claro, ¿Por se qué no? O tendrían sea, que fue volver como- locos. Claro, nunca lo había pensado. Claro, Claro. ese olor tiene que ser... Claro, fue conversación ahí aleatoria de ¿y esto? ¿Cómo tal, no? ¿Y qué me contestó el ChatGPT? Por favor, cuéntamelo. Bueno, primero me dijo que la autora de los libros no lo había especificado, pero que bueno, que suponía que vendría a ser porque la sangre de la menstruación, la sangre de la regla, era una sangre sucia y que por lo tanto pues no resultaría como tan atractiva para los vampiros como otra, ¿no? Y fue como, o sea, yo le contesté al ChatGPT y le dije, mira, perdona, pero te estás equivocando, porque la sangre de la menstruación precisamente es una sangre súper nutritiva, porque está ahí precisamente para que en el momento que aparezca un cigoto, un embrión, un feto, crezca y se forme. O sea, la sangre que está ahí es la leche. O sea, es la Ya. mejor sangre Ya. del mundo. O sea, que no me digas que esta sangre es Es sucia. sucia. Es todo lo contrario. Guau. No, o sea, esa sangre es la bomba. Y el Vale. ChatGPT me dijo, bueno, pues es verdad. ¿Sabes? Ya. Y dije, claro, es que, ¿por qué te has inventado este dato? Porque al final recoge datos de todo lo que hay escrito en Internet. Al final, por eso Claro. digo que tenemos que entender que una inteligencia artificial no es inteligente. Simplemente tiene acceso directo a toda la información que hay escrita en Internet, de las fuentes que sea, y saca sus propias, vamos a llamarle conclusiones, es decir, mezcla de aquí, mezcla de allá, y con todo lo que tal, pues configura una respuesta. Pero para tú poder tener un ChatGPT que te diga que la sangre menstrual es sucia, es porque hay escritos detrás que donde la menstruación pues se ve como, bueno, Dios mío. Bueno, Sí. pues como cuando antes había que esconderse, no podías hacer una mayonesa porque si no se cortaba, Total. estas cosas, ¿no? Bueno, y de hecho, o sea, justo esto venía de lo de las fake news Sí. en la sexualidad y demás, y sobre la menstruación debe ser una de las que más. O sea, ¿cuántas Sí. veces decían que no podías hacer mayonesa, que se te Se te cortaba, cortaba, sí, sí, sí. que no podías hacer no sé qué, porque. O sea, Sí, todo no te eso, podías duchar tampoco. Claro, es que, a ver. Porque no vaya a ser que- que se te cortase. Bueno, al final yo entiendo cuando, en mi caso, a mí me gusta mucho la mitología. Soy un fan de la mitología y de hecho incluyo a los libros de más reciente uso de religiones actuales como parte de esta mitología, porque fueron escritos hace tropocientos mil años, ¿no? No dejan de ser respuestas a misterios de cada momento de la humanidad. Y cada uno le ha dado la respuesta, pues en la India le dieron ciertas respuestas, en Egipto de otra forma, tal. Y te das cuenta que cuando no hay conocimiento científico, entra la mitología. Y mucho de lo que tiene que ver con la mujer está dentro de esa mitología porque ¿cuándo empezó a estudiarse el cuerpo, el cerebro de la mujer o todo este tema de pues las histéricas, ¿no? Y el vibrador que nació como para curar el histerismo femenino mediante el orgasmo o que el clítoris no aparezca hasta en los libros de anatomía hasta no sé, ahora no voy a tener la fecha exacta, ¿no? Pero todas estas cosas. Pero seguimos descubriendo cosas. Claro. Porque claro, el hecho muy de que reciente, todo es súper reciente, sí. pero el hecho de que de hecho los primeros estudios así como un poco más formales, investigaciones pues más sistemáticas y con condiciones controladas y demás, son súper recientes. Sí. O sea, son de hace 100 años aproximadamente, ¿no? Y seguimos descubriendo cosas. O sea, yo me acuerdo cuando yo estudié el máster de sexología, hay cosas que no se sabían que ahora se saben. Vale. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando yo lo estudié, se intuía que pues el momento en el que el espermatozoide y el óvulo se encuentran, pues se juntaba el espermatozoide más fuerte, ¿no? O el que más habilidades tenía, que llegaba ahí y era el mejor. Y ahora se sabe que el óvulo selecciona también, en base a la genética de ese espermatozoide, fuerte, pues cuál le interesa o no le interesa, ¿no? Claro, esto yo lo estudié de una manera totalmente diferente, en un máster especializado sobre esto, de 2 años, que fue, o sea, que era la bomba, hace pues 9, 10 años y ahora se sabe otra cosa. Es que esto es la maravilla de la ciencia. Claro. La maravilla de la ciencia es que la ciencia no es una, de nuevo, no es una tabla 100% que va a ser así el resto de la vida, no, porque a cada hallazgo científico que pueda
dar información que cambie las cosas, pues las cosas se cambian y la mente científica tiene esa flexibilidad para decir, bueno, hasta la fecha tenemos esta conclusión, pero si mañana viene un análisis o un estudio científico que nos dice que estábamos equivocados, no van a seguir defendiendo lo otro porque ya hay un estudio y unas pruebas que dicen, pues no, estuvimos equivocados, a partir de ahora vamos a explicarlo así, ¿no? Claro. Hasta que llegue otra información nueva y de repente sea, claro, pero ¿y entonces total. en qué quedamos? Claro, total. Entonces, por eso yo muchas veces digo, jolín, yo soy súper consciente de que necesito estar actualizándome todo el rato y estudiando y aprendiendo cosas nuevas todo el rato porque se están descubriendo cosas, porque por suerte ahora pues igual ya no es tan tabú como hace X años y podemos empezar a buscar mucha más información y contrastarla. Entonces muchas veces me resulta muy llamativo pues eso, las familias que te dicen, no, yo, ¿sabes? Ya está. Ya está, ya lo sé todo. No, deberías asumir que va a haber 200 millones pues, de fake news o de mitos que no son reales que tengas asumidos como ciertos, porque igual a ti te encajaron o porque igual te lo contaron y nunca te encontraste con nada que te lo esté contradiciendo, ¿no? Pero tienes que asumir que no. O sea, yo siempre lo pienso y digo, no puedes pensar que no va a haber cosas que dentro de este ámbito en concreto, del de la sexualidad, de la educación sexual y demás, no va a haber cosas, o sea, es imposible que no haya cosas que sean falsas, de las que asumes como ciertas. Sí, de tu, vamos a decir, core sobre la sexualidad, tú tienes ahí tus patrones bien aprendidos, ¿no? Tú tienes tus máximas con las que te has criado y estás convencidísimo, ¿no? Vale, pues muchas de esas van a estar, si no equivocadas, necesitan una actualización. Total. Igual que, o sea, quiero decir, hablamos de machismo y muchas veces, o sea, yo cuando hablo con la gente es como en plan, es imposible que las personas no tengamos algún sesgo machista del que igual no fuimos conscientes en algún momento. Totalmente. O sea, sería imposible, o sea, es como meterte en una piscina llena de agua y pretender salir seca. Pero es que creo que hasta la persona más feminista de este planeta reconoce ser machista, claro, me refiero. Es que ese es el punto. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, las personas más feministas con las que me he encontrado son las primeras que reconocen que todavía están trabajando en ello. Por lo tanto, alguien que no ha trabajado su perspectiva acerca del tema, pues cuánto camino le quedará, eso es seguramente. Claro. Sí, totalmente. Y de hecho, cuanto más sabes, y jolín, que al final te vas dando cuenta de que igual ahora desde el feminismo, desde los diferentes feminismos, se están trabajando cosas que igual hace 6 años no se estaban trabajando. Porque estamos empezando, pues porque igual de repente te das cuenta de que algo está sucediendo y que eso no está bien. Y entonces dices, pues quiero cambiarlo, ¿no? Claro. Y igual hace 6 años no significa que fueses una persona horrible, ni mucho menos. No. Simplemente, pues igual no te habías dado cuenta de eso. Y lo importante es que, bueno, que en el momento que te das cuenta, pues hagas lo posible para que no sigas sucediendo cuando eso no está bien. Claro, pero ahí volvemos a enlazarlo con este principio de pregunta, ¿no? Que te hacía de, claro, para esto necesitas personas adultas flexibles a ser permeadas con nueva información, a ser reeducadas y a reconocer que el mundo donde nos hemos criado y todo lo que hemos aprendido pues necesita revisarse. Total. Y esto es continuo, ¿no? Al final, yo también pongo muchos de ejemplo aquí en la barbería. Digo, mira, yo ya tengo 43 años que voy a cumplir y yo ahora necesito que las generaciones me respeten como yo respeté a mi abuelo. Porque voy a decir muchas gansadas, porque al final soy hija de mi época. Igual que mi abuelo decía barbaridades y yo le decía, ay, abuelo, por favor, ¿cómo puedes decir? Pues ahora me toca a mí ser esa, vamos a llamarle abuela, cebolleta, que dice barbaridades. Pero cuando a mí me dicen, Erika, de repente es como, espérate, entonces esto lo tengo que revisar, ¿no? Claro. No lo tienes que ver desde un ataque hacia ti, despectivo o tal, o quizás este es el ejercicio que tengamos que hacer como sociedad, que tengamos que hacer, entender que hay ciertas personas que no han tenido la suerte de recibir cierta información y que tú que la tienes, pues en vez de estar en conflicto constante, que a veces yo siento que el conflicto, en vez de ayudar, aún polariza todo más y nos ponemos más en extremos, empezar a hacerlo desde otro punto un poco más sosegado, ¿no? Y yo creo que también nos faltan habilidades para debatir muchas veces, ¿no? Para ponernos a hablar y decir, vale, vamos a poner esto sobre la mesa, tenemos puntos de vista diferentes, vamos a ver qué sacamos de ello y vamos a reflexionar sobre ellos. De hecho, y esto va un poco unido también con esos miedos muchas veces que tienen las familias, te vas a hacer educación sexual si tiene 3 años. Es que muchas veces realmente en lo que se educa es en habilidades también a la hora de hacer educación sexual, ¿no? Pues habilidades relacionadas con la asertividad, ¿no? Con ser capaces de decir que no o de poner límites, que el resto de las personas los tengan en cuenta.
o de aceptar la negación de otra persona, ¿no? Que esto al final también tiene que ver con este diálogo y con este saber discutir, o con ser desarrollar esa, digamos, conciencia crítica un poco para cuestionarnos las cosas, ¿no? Para decir, anda, pues mira, tengo esta duda, pues igual no tengo otra fuente de información, lo he buscado en Google, pero forocoches.net no es la mejor fuente de información, ¿no? No. Eso también es habilidad, no es simplemente tener la información dada, sino desarrollar esas habilidades para ser capaces, Claro. cuando tú no estés, porque lo siento, pero no vas a poder tener a tu hijo o a tu hija en una burbuja para siempre, pero que se desarrolle con las herramientas para que sea capaz de diferenciar cuando no estés tú pegada. Es más, hay criatura. cuentas de profesionales que me rechiflan que ya van alertando de cosas que deberían tenernos al menos alerta a todo lo que tú estás diciendo y proponerte más en los colegios para que vayas a hacer tu labor, porque es muy importante, ¿no? Y a mí uno de los datos que más escalofríos me da, el contacto de los niños con pornografía a través de internet comienza en los 8 años. No la inmensa mayor parte, pero sí que los primeros, lo que se tiene recogido. Claro, pero evidentemente, o sea, antes te decía lo del diccionario y la enciclopedia, te decía, yo igual a los 8, 10 años buscaba tetas. La palabra tetas en el diccionario porque me hacía muchísima gracia. Porque era un tabú, es algo de lo que no se habla, silencio, por lo tanto risas, vergüenza, y lo busco y me lo paso súper bien. Claro, si tú buscas tetas ahora en Google, lo que te encuentras no es la definición de un diccionario, es otra cosa. Y ahí está esta parte también. O sea, claro, la pornografía está siendo un problemón. Porque se reproducen muchas formas de sexualidad que no representan un modelo de sexualidad sano. Y se hace sin educación sexual de fondo, ¿no? Es decir, si de repente un niño o una niña consume, pues ve la película de Superman, pues tú la ves a su lado y le dices, oye, cariño, mira, las personas no podemos volar porque quieres protegerle. Entonces quieres que si ves esa peli no piense que luego se puede tirar por la ventana y va a volar porque igual es Superman, ¿no? O si ve que en una peli pues se están disparando, pues igual puedes hablar con tu hijo o tu hija de gestión de conflictos. Que les enseñas la diferencia entre fantasía y realidad, ¿no? Claro. Y estás viendo una película, oye, lo que estás viendo, sí, ese acompañamiento existe en todo momento. Pero ¿qué pasa cuando buscan otro tipo de contenido? Nosotros desaparecemos de ese mapa. Sí, muchas veces no nos damos cuenta. O sea, que decir, no vamos a... Porque igual, precisamente por no haber hecho esa educación sexual de fondo, no sienten que seamos a quien poder acudir para preguntar, ¿no? O sea, si siempre que ha surgido algún tema relacionado con todo esto, en mi casa se ha evitado el tema, ¿no? Yo había una mamá con la que hablé hace tiempo, aquí reflexionando sobre estas cosas, y me decía, es que fuimos un día a una máquina expendedora a comprar no sé qué, había preservativos, mi hija, no me acuerdo, 7, 8 años, me preguntó qué eran los preservativos y yo, pues en ese momento... Escurrí el bulto. Sí, me libré como pude, le dije, cariño, luego tal, no sé qué, y me dijo, y por suerte no me lo volvió a preguntar. Qué pena. Entonces, claro, al final fue como, tu hija no se va a quedar con la duda de lo que es un preservativo, va a saberlo. La cuestión es que la información le va a llegar de otro sitio e igual no es la manera en la que en realidad te gustaría que llegue esa información a ella, ¿no? Entonces igual es mejor promover un espacio en el que pueda preguntártelo y tú le vayas a explicar. Además, yo creo que muchas veces, desde la visión adulta, claro, las personas adultas tenemos ya nuestra idea montada, nuestra película, y cuando nos habla de un preservativo, la imagen que se nos monta en la cabeza no es una funda de látex que vaya a cubrir un pene, sino muchas más imágenes, y entonces entramos en pánico. Claro, porque además pensamos que ese niño va a recibir esas toda imágenes esa información, también, ¿no? Sí, de repente sentimos que nuestras cabezas se conectan y ve todo lo que tenemos en la cabeza, y no es así, ¿no? Y de hecho hay muchas preguntas ante las que pues las personas adultas muchas veces panican, ¿no? Entran de repente en crisis y no es necesario. O sea, de hecho, un preservativo se puede comparar fácilmente a una mascarilla. Cuando hablamos del COVID, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve? Pues a generar esa barrera para evitar según qué cosas que quieran ser evitables. Y no desde el silencio, igual no desde los miedos tampoco, no desde el peligro, no desde esa vivencia de la sexualidad, eso, desde el mito, el tabú y tal. Porque al final es que... les estamos generando un futuro peor, o sea, más difícil.
O sea, no vamos a evitar que en algún momento vayan a vivir la sexualidad. Lo que estamos evitando es que se sientan cómodos o cómodas para poder hablar de ello. Yo en mi caso tuve mucha suerte. En mi casa nunca hubo ningún tipo de tabú y se me habló como una... No voy a decir como una persona adulta, porque no se me hablaba como adulta, pero vamos a decir que se valoraba mi inteligencia, ¿no? Y ante las dudas nunca hubo silencios ni nada, todo lo contrario. De hecho, mi padre a veces, cuando lo pienso, digo, es que era bruto de caray. Se pecó además, yo creo que por el otro lado, ¿no? Pero reconozco que yo no pude analizar cierta información que me dio hasta que crecí. Es decir, yo recibí cierta información a cierta edad que hasta que no pasaron unos años, ¡ay! A esto se refería mi padre. Porque al final los niños también se configuran el mundo en base a la información y la edad que tienen. Total, o sea, bueno, y esto es evidente, tú no le vas a hablar de la misma manera, pero bueno, ya no solo por edad, o sea, quiero decir, tú no hablas de la misma manera igual con tus clientes que Totalmente. con tu familia, que con tus amistades, ¿no? O sea, quiero decir, vas a tener Hay unos diferentes recursos, códigos, sí. claro, o sea, todas las personas nos adaptamos y hablamos de forma diferente según el sitio en el que estamos o con quién estamos o dónde estamos. Evidentemente, cuando hablas con una persona en función de su edad, también esto lo tienes en cuenta y el mensaje que le das también va a ser diferente, pero sí que es cierto que las personitas pequeñas tienen esa capacidad, por decirlo, de recoger la información que necesitan. Y de hecho, este es un peligro, es un miedo que tienen habitualmente las familias que me dicen, claro, es que si me preguntan no sé qué, y yo les respondo, ¿qué pasa si le digo de más? Le voy a traumatizar. No, y es como, no, o sea, el no trauma, permea. el trauma no se va a generar por lo que tú le cuentes. Sí. Puede que se queden con una imagen mucho más traumática, entre comillas, a raíz de lo que puedan buscar en Google si tú no les respondes, Sí. que por lo que tú le vas a decir. Y además es que va a ser eso, de lo que tú le cuentes, va a coger la información que necesite. Y si te explayas y le das más información de la que quiera, va a dejar de Desconectan. prestarte atención. Y El ya está. cefalograma plano. ¡Pi! Sí, va a ser como... ¿Qué me está diciendo vale, mi madre? Vale, sigo En jugando lo mío. Claro, que en no me realidad estoy yo interesando. quería saber, mamá, ¿esto qué es? ¿Esto del sexo qué es? Y se va a quedar con que pues es la forma de tener bebés, imagínate. Y a lo mejor tú le has contado todo el proceso, ¿no? Bueno, es la manera en la que tienen bebés, ¿no? Perfecto. Y a lo mejor crece un poco más y cuando le cuentas y empieza a escuchar un poco más, de repente te dice, ¡qué asco, mamá! Digo, sí, qué asco, ya veremos tú cuando tengas 16 años y me dices lo mismo. Y se quedan con esas cosas y si les acompañas en esos años te vas dando cuenta cómo de hablar de una forma ellos ya van buscando otra información, quieren complementar, tienen curiosidad. En clase de mi hijo fue en tercero de primaria que empezaron a hacer como de broma ciertos sonidos un poco extraños, empezaron a tener conversaciones un poco extrañas y en mi caso pues abrimos una ventana enorme, ¿no? De decir, tú lo que sea, pregúntale a mamá o a papá que te lo... Y él necesitaba, es que están diciendo esto, están haciendo esto. Claro. Todo era de contenido sexual. Y lo hablé con las profes en plan, mira, que estaba viendo este tipo de glo, glo, glo. Las niñas están haciendo glo, glo, glo. Claro, un shock. Son tercero de primaria. ¿Cómo? Pues seguramente alguien tiene un primo o el contacto con niños más mayores en el recreo o ellos se quedan con la broma, pero la tienen totalmente descontextualizada. Bueno, ¿cuántas canciones cantábamos de peques que luego cuando nos fuimos adultas dijimos, ¡oh! Estaba diciendo esto, esta letra, ¿sabes? Porque de aquellas, claro, tú Sí. no... Y esto está siendo un problema y además está siendo un problema ahora mismo mucho con muchos cursos y con muchas edades de darle contenido, o sea, sexualizar a la infancia cuando no procede, ¿no? O sea, bueno, cuando no procede nunca, es en la infancia, ¿no? O sea, están a otra cosa. Y también muchas veces ver sexualidad donde no la hay. También tenemos desde la visión adulta, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que están apareciendo peques en infantil maquilladas, por ejemplo. Que vamos a comprar ropa en verano y la ropa de las niñas y la ropa de los niños se diferencia en que la de las niñas enseña la barriga, que llevo pantalones pues cortísimos y no sé qué. O relleno en el top. bikini. Bueno, es que es tremendo. Sí, claro. Entonces, es como, wow, ¿qué está sucediendo? Pues evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? Es que si esto no lo acompañas de una educación sexual o sea, de generar habilidades, de generar conciencia sobre todo este tipo de cosas, no vas a conseguir hacer nada con ello. Y yo creo que también toca a los que somos padres ahora en esta generación reflexionar también sobre cómo que quizás
que yo creo que nunca ha sido así, pero bueno, a lo mejor no había tanta distancia. De cómo mis abuelos criaron a mis padres y de cómo mis padres me criaron a mí, no había tanta diferencia, el mundo era bastante parecido. Pero de cómo estamos criando a nuestros hijos a cómo nos criaron a nosotros, hay una distancia kilométrica, porque ahora hay unos factores que en nuestra era no existieron, pero para nada. Y uno de ellos para mí es Internet y las redes sociales, ¿no? Ver cómo hay niños que ya están en TikTok, o niños muy pequeños, ¿eh? No estoy hablando a lo mejor de adolescentes, que ya la adolescencia pues sería otro tema, pero ya desde muy, muy chiquitines, pues ves estas niñas haciendo skincare, estos bailes, esto... Claro, dices, nos escandalizamos porque Erea vaya al colegio a dar una charla de sexualidad, pero oye, que estén cantando y bailando y perreando canciones de cierto tipo de reggaetón, nos parece genial y lo aplaudimos, ¿no? Entonces, creo que sí que toca, echar un frenito de mano y decir, oye, es que a lo mejor tenemos que todos reacondicionar nuestra cabeza y analizar qué estamos haciendo, qué queremos hacer o cómo va a ser el futuro, porque creo que dentro de unos años veremos, vamos a decir, no quiero decir esta palabra, voy a utilizar otra, porque iba a decir cadáveres, ¿no? Pero veremos las consecuencias de todo esto que se escapa de nuestras manos por desconocimiento. Total. Y a ver, yo entiendo de todas formas que existan cierto peligro, o sea, como cierto miedo, ¿no? O sea, de decir, vale, ¿quién? O sea, yo entiendo perfectamente que digas quién está yendo, de qué se va a hablar, qué va a suceder, ¿no? Un poco por... También te lo digo, porque en muchas ocasiones hay gente que no está formada y lo hace. O sea, hay muchísimo intrusismo. Vale, entonces, esto es importante entonces. Sí, no, es súper, súper importante. Entonces, claro, de repente, o sea, y esto a mí me llega muchas veces, me dicen, claro, es que vino no sé quién de tal entidad y les hablo de esto que no es apropiado para su edad o para su grupo y claro, flaco error, o sea, flaco favor. Porque entonces al final... De repente es como las familias dicen, ostras, es que ha venido esta persona, se ha puesto a hablar de esto que ni su edad, y es como, claro, pero porque muchas veces estamos... El hecho de que no esté todo esto cubierto de una forma correcta hace que pues, gente que igual no tiene la formación adecuada o no conoce las necesidades que puedan ser pues, por edad a nivel de desarrollo infantil o sexología, que ya te digo que es que necesitas estar muy formada porque está cambiando todo el rato y porque... están surgiendo nuevas problemáticas todo el rato, nuevas dificultades que hay que estar en constante actualización en todo esto, ¿no? Y claro, cuando suceden este tipo de cosas luego se generan problemas. Y es como... Entonces, yo digo, en cierta medida sí que entiendo la preocupación a veces de las familias de, vale, ¿quién va? Y en ese sentido, o sea, lo apoyo totalmente porque al final digo, bueno, pues entiendo que te preocupes y me parece bien porque para mí es importante también que si voy a, no sé, a un fisioterapeuta, pues que esa persona tenga la formación necesaria para poder ayudarme a mí, porque es una cuestión súper importante de mi vida, de mi salud y demás. Entonces, en ese sentido, lo entiendo. Y de hecho yo ahora, este último tiempo, he empezado a mandar informes a casa, ¿no? En plan de, mira, se han trabajado estas cosas, hemos visto estas cosas, ¿no? En el caso de que haya algo que pues, necesite igual un poco más de trabajo, o bueno, tened en cuenta que por aquí se puede trabajar, o te puedo recomendar algún recurso. También un poco para dar tranquilidad, ¿no? Claro. Porque al final es como... Pues no. Es súper importante. Para mí esto que estás apuntando me parece fabuloso, porque es cierto que nosotros como padres, cuando nos enfrentamos al colegio, tú tienes una puerta de entrada, el niño entra y luego lo recoges. Claro. Lo que pasa dentro se escapa a tu control 100%, tienes que confiar ciegamente en el centro y de repente que se propongan actividades nuevas y que sea fuera de ese personal que tú puedas más o menos conocer, genera mucha ansiedad. Entonces, me parece muy bien apuntado que no todo el mundo está capacitado y formado para hacer lo que tú haces, que entonces esto requiere que familias y colegios, antes de contratar a una persona con toda la buena intención, pues quizás se formen ellos en quién contratar. Sí, sobre todo esa parte de formarte. O sea, quiero decir, durante muchísimo tiempo, bueno, imagino que sigue sucediendo, estoy un poco desconectada de este ámbito, pero los curas eran los que hacían el curso prematrimonial, ¿no? O sea, quiero decir, los curas estaban haciendo educación sexual. Sí. Y seguramente sigan haciéndola. O sea, quiero decir, de forma explícita, ¿no? Formal, digamos. Sí. Entonces, claro, decimos... ¿qué está sucediendo? Entonces, bueno, me parece lícito interesarse y me parece además una preocupación real e importante porque se van a trabajar cuestiones que son muy importantes para el desarrollo de las personas y que además si no se trabajan bien implican dificultades posteriores porque una inmensa mayor
mayoría de las situaciones o de las casuísticas que luego llegan como persona adulta cuando tienes una dificultad en tu sexualidad o en tu erótica, podrían haber sido prevenibles, ¿no? O sea, podrían, si hubiesen trabajado según qué cosas, de hecho muchas, se trabajan simplemente reeducando determinadas cosas, ¿no? O sea, la dificultad en la erótica o sea, más presente o mayoritaria en las mujeres es la falta de deseo, la falta de deseo sexual. Y es algo que generalmente, no en todos los casos, por supuesto, va a ser multifactorial y va a haber muchas cosas que se puedan trabajar, pero con una buena educación sexual y con un buen conocimiento y trabajo previo, se evita y desaparece, ¿no? O sea, muchas veces va a tener que ver con la dinámica familiar o de reparto de tareas del hogar o de cuidados o con el aprendizaje que has hecho de la sexualidad o esperar que tu cuerpo reaccione de una manera concreta por la educación que has recibido que igual no es real o no es cierta, vamos. Entonces, bueno, tener en cuenta que, oye, que estamos generando también personas adultas que vayan a vivir cómodas con su vivencia y de una forma saludable. Porque aquí pasamos ya de la etapa infanto-juvenil y nos vamos a los adultos. ¿Cuál es tu trabajo con los adultos? A ver, trabajo de diferentes maneras con las personas adultas. Por una parte con toda la comunidad educativa, ¿no? Lo que estábamos hablando ahora, pues educar a familias, educar a profesorado, ¿no? En toda esta parte. Y luego a un nivel, digamos, de asesoramiento, trabajo cuando alguien pueda tener algún área relacionado con su sexualidad o con su relación de pareja o individual, ¿no? A trabajar o a mejorar. Como por ejemplo, apuntabas deseo, el problema con el deseo, que es súper habitual, sobre todo en mujeres ya con la perimenopausia y menopausia, esto se acentúa mogollón. No necesariamente, en realidad. ¿No? No, o sea, relacionado con la perimenopausia y menopausia. El deseo es un temón, o sea, realmente a mí me apasiona. Da para un episodio aparte. Es interesantísimo y además es algo que tiene mucha afectación en muchas personas, pero no necesariamente la edad es un factor. A ver, la edad influye a niveles pues, hormonales, ¿no? Y respuesta del cuerpo en diferentes. O sea, que a lo mejor ahí es más la libido, ¿no? Esa respuesta física, vamos a decir, lo que puede estar alterado por la menopausia. La excitación fisiológica sería el término correcto, ¿no? O sea, puede afectar a tu lubricación, a tu vasocongestión, ¿no? A que tu sistema circulatorio esté funcionando diferente y tenga una influencia en tu cuerpo, en tu energía, ¿no? En tu elasticidad, en tu fuerza, en diferentes factores que pueden tener que ver, pero el deseo tiene mucho más que ver en realidad con lo que tenemos entre las orejas, ¿no? Que con lo que tenemos entre las piernas. Aunque se complementan evidentemente y ambas van a tener que ver, pero el deseo se puede ver afectado por un nivel de estrés muy alto, se puede ver afectado pues una sobrecarga de trabajo pues en tu vida diaria. Claro, igual si yo tengo que ocuparme de todas las tareas de mi casa, además trabajo fuera de mi casa, además tengo que andar pendiente de que el chándal esté limpio para mi hijo o para mi hija que lo tiene que usar dentro de 3 días y no he puesto la lavadora, es decir, y además tengo que comprar la ropa porque mañana tiene una excursión, la comida para la merienda para que se tiene que llevar mañana a la excursión. La cartulina, que me acaba de acordar que había que llevar una cartulina al cole. Claro, Dios mío, tengo una entrega en el trabajo, tengo todo esto tal, ¿en qué momento voy a desear? Ya. ¿No? O sea, quiero decir, el cuerpo al final, de alguna manera, o la cabeza, siente que hay una amenaza afuera y no tiene espacio para el deseo. ¿No? Está pendiente de otras cosas. Si tú sientes que hay un tigre detrás tuya, pues igual en ese momento lo que más te apetece no va a ser tumbarte en la cama y ponerte a acariciarte todo tu cuerpo. Igual en ese momento tu energía, tu foco va a estar en otra cosa. En correr o en saltar lo más alto para que no te pille. O si estás agotada, pues lo mismo, ¿no? Pues igual el cuerpo ahí te está diciendo, no, ahora mismo necesitas descansar o necesitas hacer otra cosa que igual es más importante que esta. O si tú has aprendido, ¿no? O sea, esto de hecho es también algo que tiene mucho que ver en el deseo, y es que por regla general, esto en sexualidad siempre vamos a hablar en términos generales, ¿vale? Porque nunca va a aplicar al 100% de las personas, jamás. Pero sí que sucede que por regla general existen como 2 tipos de deseos principales, pero solo a uno se le ha dado voz,
Vale. Por ahí, ¿no? Este deseo al que se le ha dado voz y del que siempre escuchamos hablar es que tiene diferentes formas de llamarse, lo vamos a llamar como si fuese el tipo 1, ¿no? O el tipo espontáneo. Es el que surge. ¿No? Es el que se aparece de las pelis, que de repente te entra un fuego por el cuerpo y tienes muchísimas ganas de tener relaciones sexuales con otras personas o a solas, ¿no? Sí, o sea, sí. Puede ser es como ahora mismo misma. necesito, ya. Sí, ese es el deseo, digamos, tipo 1 y es el que conocemos. Sí. Pero hay otro tipo de deseo, y además que por regla general es muy frecuente en las mujeres y en las personas que llevan una relación a largo plazo, que va a ser el deseo tipo 2, que es reactivo, es decir, que se activa en respuesta a un estímulo concreto que aparece. Yo muchas veces lo comparo con el hambre. Y digo, es diferente el hambre de cuando tú tienes hambre, en plan, quiero comer ya, a no tengo hambre, estoy tranquila, pero de repente me pasas por delante con un plato que me huele súper bien o que... Pasas por Príncipe y el olor a gofre dices, quiero un gofre, ¿por qué no quiero el gofre? No lo quiero comer, pero necesito comerlo. Total, claro. La primera hambre ahí era de que nació de ti y la segunda... nace porque ha aparecido algo estímulo delante que me la ha encendido, ¿no? El hambre. Y entonces de repente digo, pues ahora sí. Digo, no es hambre, es gula. Bueno, es hambre, tienes ganas de comer, ¿no? Sí. Ya está. Pues el deseo funciona también de dos maneras diferentes. Y a esto iba un poco con el tema de la perimenopausia y la menopausia, ¿no? También. Que... es habitual que de repente una persona, bueno, ya a cualquier edad, pero también en esta, por eso lo relaciono, y el concepto del tener relaciones a largo plazo, que de repente una persona se queda soltera o vuelve a enfrentarse a estímulos nuevos, novedosos, excitantes, lo que sea, y vuelve a tener ese deseo que tenía cuando tenía 17 años. Entonces, por esto decía, no es tanto la edad, sino que está sucediendo muchas veces alrededor. En realidad no es la menopausia, chicas, es que tenemos maridos de mierda. Perdón. Sí, bueno, pero hay muchos factores que influyen, ¿no? O sea, va a influir cómo funciona tu deseo y que tu deseo tampoco va a ser estático a lo largo de la vida. O sea, puede que en un momento de tu vida esté el tipo 1 más activo y en otro momento esté el tipo 2. Puede que, pues que tus situaciones alrededor estén fomentando un tipo de deseo u otro, o puede que, pues eso, que en tu vida no haya espacio. Claro, es que a veces se confunde casualidad con causalidad, ¿no? Es decir, claro, a lo mejor estamos viendo ahora todo desde el prisma hormonal de la y la menopausia, ¿no? Y de repente es que, oye, ¿a qué edad se produce más o menos? ¿Vale? ¿Cómo es la vida de las mujeres en este rango de edad? Claro, es que a lo mejor ahí ya encontraríamos multifactores que puedan responder mejor a la pregunta, ¿no? Claro, total. Y luego hay un punto que para mí también es muy clave en cómo se construye el deseo y es el... cómo vivimos la sexualidad las personas. O sea, el modelo de sexualidad que tenemos establecido por regla general en nuestra sociedad está hipermasculinizado, está visto desde un punto de vista masculino, ¿no? De forma que, ¿cómo podemos saber esto? Pues lo sabemos porque en los estudios que se han hecho, y aparte de algunos estudios bastante numerosos, o sea, que decir, con muestras súper representativas, muy altas, sabemos que en torno al 70-80% de las personas que tienen vulva y vagina, mujeres generalmente, no tienen orgasmos con la práctica de la penetración. Vale. Pero, sin embargo, la consideramos la práctica principal de la sexualidad. Tanto es así que se considera que no has tenido sexo si no has realizado esta práctica y que todas las prácticas que no sean estas se llaman preliminares. ¿No? Un preliminar es lo que va antes de lo importante, ¿no? Acabo de tener boom. Ese momento de tienes razón. Claro, entonces estamos considerando como práctica principal y más importante de la sexualidad una práctica que en torno al 70-80% de las mujeres o personas con vulva y vagina no les permite tener un orgasmo. Wow. Pues igual si yo estoy comiendo todo el rato una comida, no volvemos al hambre, yo lo relaciono todo el rato. Me encanta, sí. Si estoy todos los días comiendo un plato que no me encanta, claro, probablemente cada vez vaya a tener menos hambre y no me vaya a apetecer comerlo. ¿Otra vez esto? Bueno, sí, otra vez. Ya. Ahora, si el plato que me estás ofreciendo es algo que me gusta muchísimo, claro, que no todo va a ser el orgasmo. Me voy a hacer obesa, claro, sí. Claro. Pero claro, o sea, no todo va a ser el orgasmo, pero oye, es algo que da empujito al deseo pero también. Fíjate que en general nosotras nos preocupamos muchísimo, hablo de nosotras porque al final es la experiencia que tengo en mi entorno también, ¿no? Mujeres que estamos con hombres, que estamos muy centradas en que el éxito de esa relación es en la eyaculación de él y en el orgasmo de él. Y ahora tú has puesto este dato sobre la mesa y digo,
Ajá. Por eso te digo que me ha hecho un boom la cabeza. Digo, claro, es que ¿por qué hemos hecho que todo gire en torno a que es 100% ok porque él terminó? Y en ningún y muchas de nosotras hemos tenido parejas donde en ningún momento nadie se ha preocupado, oye, pero tú lo has disfrutado esto. Buah, hay un estudio sobre o sea, que compara, digamos, orientaciones y satisfacción sexual, que es la bomba. O sea, ahora no me acuerdo de los porcentajes porque no puedo guardar todos los datos en mi cabeza. No, claro. Pero es bestial porque te muestra, es un estudio que se hizo, además creo que la muestra es como de 5.000, 6.000 personas, es súper amplia, entre personas de diferentes orientaciones, bueno, tanto homosexuales, heteros y bis, ¿no? Sí. Y hombres y mujeres. Vale. Y entonces, el estudio te da los datos de qué porcentaje de cada género dentro de su orientación experimenta orgasmos o placer sexual máximo y supersatisfacción dentro de sus relaciones sexuales. Y claro, ahí que nos encontramos, pues para empezar, una diferencia enorme entre hombres heterosexuales y mujeres heterosexuales. Vale. Recuerdo, no me acuerdo exactamente, pero creo que eran como 10 puntos de diferencia, ¿no? Pues igual el 95% de los hombres heteros y el 85% de las mujeres, o menos, no, era menos, era un 67, puede ser un 70. Puede ser. Bajaba muchísimo. Y entonces, claro, cuando salió este dato, había mucha gente que decía, bueno, a ver, claro, es que a las chicas les cuesta muchísimo más llegar. Y tú cogías la investigación y veías el dato de las chicas lesbianas y el dato subía hasta equipararse prácticamente con el de los hombres heterosexuales. Claro. Entonces era en plan de, aquí el problema algo. aquí no es la chica. No. El problema aquí no está siendo la chica. Tampoco es que el problema sea el chico, sino que el modelo de sexualidad que hemos aprendido centra mucho más el placer por eso en la visión masculinizada. Mi cabeza acaba de hacer boom. Claro, es que ahí está la clave. O sea, si durante toda nuestra generación lo que se ha centrado es en como ese culmen de la relación, ¿no? Es como ese, él tiene que acabar sí o sí, porque es como el objetivo primordial. Es lo sin que importar, marca el fin de la relación sexual. Sin importar si nosotras hemos pasado por el medio o no, ¿no? Entonces, claro, es mucho más probable que los chicos, casi todas sus relaciones sexuales hayan sido placenteras, porque ha habido una persona preocupada de que termine en orgasmo su experiencia, pero por nuestra parte, pues tenemos historias para no dormir, o sea, desde chicos muy preocupados a chicos totalmente despreocupados a ciertos grados de violencia incluso en ese proceso. Sí, claro. O sea, de hecho yo muchas veces lo pienso y digo, a mí cuando me paro a pensar digo, vale, aquí puede que esté existiendo un poco de machismo, tal vez, no sé, voy a analizarlo. Entonces digo, voy a darle la vuelta. Entonces me imagino qué sucedería si en la mayor parte de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, en el momento en el que ella tiene un orgasmo, con independencia de que él lo haya tenido o no, se pone fin a la relación. Claro. ¿No? Y dice, bueno, ya terminé. Genial, gracias. Buenas noches. Hasta luego, me duermo. Pero que no he terminado. Bueno, no me importa. Claro. Nada. Claro, es que por eso te digo que ha sido como boom. O que de repente lleguemos a un acuerdo en este tipo de relación hombre-mujer de decir, pues ahora es que no se puede terminar la relación hasta que la chica tenga por lo menos 2 orgasmos. Entonces de repente la cosa cambia y una vez que yo tenga 2 orgasmos, ahora voy a por el tuyo. Claro, no sé. Es claro, como... bueno, es que o sea, luego cada persona llegará a su punto en el que se sienta cómoda y demás. Claro, pero, es que aquí... pero bueno, es entender que esto está siendo el modelo. Exacto. O sea, la ruta de guía para la inmensa mayor parte de la población. Y aquí es donde yo te pondría esto como Dios, pues que gracias que hay gente como tú, ¿no? Estudiando este tipo de cosas. ¿Cuánto hay de que es que hay un porcentaje de esas mujeres que ni siquiera saben darse placer a sí mismas? Desde luego. Porque ¿cuánto de tabú hay detrás de el placer femenino y del autoplacer femenino? Vaya. Total, hay muchísimo. De hecho, ahora, estos últimos años, como que se ha puesto mucho más en boca. De hecho, o sea, el que hayan empezado a aparecer pues, los conocidos succionadores de clítoris y todo esto, hizo un boom en la sexualidad, ¿no? De repente todo el mundo hablaba de esto, que para mí también fue muy indicador de, o sea, esto que estábamos hablando de la penetración como, pues perdona, pero ningún juguete sexual fue tan famoso como este, que no se mete por ningún sitio. Exacto. ¿No? O sea, que es un juguete de uso externo. Y empieza a usarse, pero sí que es muy llamativo. O sea, de hecho, yo tengo... Hay una cosa que es que la digo muchísimas veces porque me quedó como muy grabada, que fue precisamente en una charla, yo creo que hablábamos de deseo o de sexualidad, no me acuerdo, pero una de las dos.
Bueno, en una sala a la que vino, pues, sobre todo mujeres, porque generalmente las personas que aparecen tanto en familiares, ojo, como en otro tipo de formaciones suelen ser mujeres. Chicos también, pero menos. Una señora mayor, no sé qué edad tendría, pero igual tendría 80 años, 90 años, era bastante mayor. Al terminar la charla, levantó la mano y me dijo, qué pena no haber escuchado esta información hace 50 años, me dijo algo así. Madre mía. Y dije yo, ¿sabes? O sea, esto lo tengo como súper grabado. Se te rompe el corazón. Porque dije, es que tienes Claro. toda la razón del mundo. O sea, es como, jolín. Ya solo porque, sobre todo que en este ámbito, en el ámbito de la sexualidad, la culpa ha formado parte de toda... Absolutamente. Y sigue formando, O sea, quiero decir, Sí, también sí. incluso en este tipo de situaciones, cuando hablamos de deseo, muchas veces que se acude a terapia, acuden a terapia como petición de su pareja hombre, que se la lleva en plan de arréglamela, ¿no? Arréglame esto. Aquí, y es como, aquí hay algo que no funciona. Claro, es como... esta situación, bueno, igual se puede llegar a otro punto, que bueno, en cualquier caso, si una persona tiene menos deseo que la otra, siempre se tiene que acomodar la que tiene más a la que tiene menos. Es decir, Ay, pues, espera, te voy a hacer repetir esto, por favor. Que claro, evidentemente. Enmarquémoslo. Sí, o sea, siempre hay que acomodarse a la persona que tiene menos deseo. Luego es posible que esa persona que tiene menos deseo pueda querer trabajar algunos temas porque igual siente que podría tener más o que estaría más cómoda teniendo más o que en otro momento de su vida ha tenido más y se puede ver que se va a trabajar ahí. Pero nunca se puede pretender que una persona, porque es que aparte va a hacer el efecto contrario. O sea, si tú intentas que la persona que tiene menos deseo se adapte a la que tiene más, le estás generando experiencias negativas en relación al sexo y va a hacer que cada vez tenga menos ganas. Totalmente. Entonces su deseo va a seguir bajando. Sí. Lejos de conseguir que esa persona tenga más ganas de tener relaciones sexuales consigo o con otras personas, va a hacer que tenga menos. Va a estropear más su relación con el sexo. Entonces, no puede ser nunca que existan presiones y demás en torno a este tema. Y habrá que ver qué es lo que está sucediendo, si esa persona tiene menos que en otro momento, por qué, también si sale de ella, cambiarlo, claro. ¿no? Muchas veces Porque además tu parte en este acompañamiento individual, claro, en la parte clínica tú ahí no puedes ayudar, es decir, porque sí que hay problemas clínicos que pudieran hacer que una persona no esté disfrutando de su sexualidad. Claro. No, y en esos casos se deriva automáticamente, es decir... o sea, pues imagínate, hay diferentes enfermedades que pueden ser de muchos niveles que pueden afectar, ¿no? También estamos formadas para identificar que esto está sucediendo. Pues, por ejemplo, si una persona tiene una depresión mayor, pues yo sé que yo no soy la profesional, entonces le digo, mira, pues creo que igual esto puede ir por aquí, entonces deberías acudir a este otro profesional para que te ayude en esto y luego veremos si esta problemática que te ha traído hasta mí desaparece ya por sí misma o igual hay algo que quieras trabajar, ¿no? O sea, claro. hay ocasiones en las que pues igual no hay esa problemática, pero se termina esa problemática y esa persona dice, me quiero seguir quedando porque he visto, a raíz de trabajar todo esto, que hay otras cosas que igual me pueden hacer tener mejor relación con el sexo y quiero seguir trabajando, ¿no? Eso sucede también. Sí. Pero cuando es ese tipo de situaciones, pues se deriva automáticamente por responsabilidad y porque es lo que espero que también hagan conmigo, ¿no? En todo momento. Y ahí pues que tienen que trabajar con una persona de la psicología. Yo me estoy formando, o sea, yo en 2026 espero ser psicóloga también. Muy bien, ole. Para poder abarcar, porque sí que es cierto que hay muchas situaciones en las que el trabajo conjunto entre psicología y sexología, pues evidentemente es algo estupendo. Entonces, pues estoy ahí. Lo que pasa es que, claro, también no es fácil estar trabajando, estudiando, pero bueno, lo estamos haciendo y ese es el objetivo a partir de, pues eso, del año que viene, del curso que viene, ampliar para poder también trabajar. Y que no quiero que se termine porque se nos está acabando el tiempo, que yo me quedaría aquí 3 horas más hablando contigo. Va a haber que abrirte sección, Nerea. Yo me lo estoy viendo. Estoy convencida de que va a haber gente diciendo que queremos más contenido de este. Pero no quiero que termine el episodio sin hablar de los chicos, porque también ellos tienen sus dificultades. Y a veces nosotras... Esto es una percepción mía totalmente, cuñada total, pero yo tengo la sensación de que las chicas tenemos muchos más espacios entre nosotras y una relación entre nosotras mucho más dada a poder explicar ciertas cosas, a lo mejor no con todas, pero siempre vamos a tener mínimo una muy, muy buena amiga a la que podríamos llegar a contarle algo terrible, ¿no? Pero no tengo la misma sensación entre chicos y es más, todo lo que tiene que ver con dificultades sexuales se va a ocultar por miedo a que se van a meter con ellos, porque claro, el macho tiene que ser a tope de sexual y no puede tener problemas y no sé qué. Entonces, ¿hay me refiero, ¿hay esta parte o es un mito? No, y al revés, o sea, y va
paralelo a lo que estábamos hablando ahora con respecto a las chicas. Una buena educación sexual previene una buena parte de las dificultades en los chicos. De hecho, las dos principales, antes decíamos que la principal en las chicas es el bajo deseo, las dos principales en los chicos es la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Y una buena parte de estos casos con reeducación sexual también se mejora. Claro, porque muchas veces la pérdida dependerá. O sea, también hay situaciones en las que igual la causa es orgánica o pueden ser indicadores de otros factores relacionados con la salud y demás. Pero en muchas ocasiones este rol de tener que ser, de que, bueno, claro, imagínate, estábamos hablando de que el coito o la penetración es la práctica principal. Si la práctica principal de una relación sexual depende de tu pene, de que tu pene tenga una erección. ¡Qué presión! ¡Qué presión! Claro. Y esa presión, y antes te decía, el órgano sexual más importante es el cerebro. Ya. Entonces, si tu cabeza está desconectada de lo que está haciendo, está desconectada del placer, está demás, pues ¿qué puede suceder? O que pierdas la erección o que eyacules automáticamente. Y de hecho es súper habitual que en muchos de estos casos es esto lo que viene haciendo ahí. Y es que los chicos tienen una carga sobre los hombres, ¿no? Porque cuando hablamos del machismo no estamos hablando de que es algo que hayan construido única y exclusivamente los hombres, sino que es algo que se ha construido en la sociedad y que afecta a los hombres y a las mujeres de manera diferente también. Pues es lo que va a hacer que se requiera que los chicos sean quienes llevan la iniciativa, quienes den el primer paso, ¿no? Cuando se habla de matrimonio, quien tiene que pedir tiene que hincar la rodilla al suelo y poner un anillo de un diamante de 1000 quilates. Claro, o sea, eso es una carga del copón. Y lo que tú estabas diciendo, claro, han sido educados para ser fuertes, para ser dominantes, para ser quienes llevan la iniciativa, para ser tal, y para no mostrar vulnerabilidad en ningún momento. Y de hecho esto es un problemón que tienen los chicos y que... O sea, yo creo que deberían empezar a generarse espacios en los que se puedan abrir, que algunos lo hacen, pero generalmente no. Que es esta muestra de vulnerabilidad que los chicos generalmente solo la muestran con sus parejas chicas. O si tienen alguna amiga chica, se abren con las chicas, pero no se abren con otros chicos. Y muchas veces, cuando el chico solo se abre con su pareja chica, en el momento en el que hay una ruptura, que es un momento de especial vulnerabilidad y especial dolor, no tiene con quién hablar de ese dolor, porque con quien hablaba ya no forma parte de su vida o acaba de romper con esa persona y no puede hablar de cómo se siente, lógicamente, en ese momento con ella. Entonces, claro, tanto a nivel vivencia de las emociones como a nivel vivencia de la sexualidad, está todo el rato atravesado por lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Es decir, si tú quieres tener una buena educación, o sea, si tú quieres tener una buena vivencia de la sexualidad, si quieres vivir todo esto, que lo vas a vivir, sí o sí, lo vas a vivir mejor o lo vas a vivir peor, si lo quieres vivir bien, vas a tener que trabajar en todo esto, desde cada cosa a su nivel, cada cosa en su momento, pero evidentemente tener en cuenta, imagínate la presión que se liberaría un montón de chicos y la de dificultades de las que se liberarían en el momento en el que saben que al 70-80% que te decía antes de las personas con vulva y vagina les da igual su erección en realidad. ¿No? O sea, que puede ser una práctica más o menos placentera para cada quien. Si ellos hablaran entre ellos... Pero tu placer no depende de eso. Exacto, es que si ellos hablaran entre ellos, todos van a contar las historias de que la chica que estuvo en ese momento le dijo, tranqui, ¿sabes? No pasa nada. Cuando decimos tranqui no pasa nada significa porque nosotros podemos seguir disfrutando de otra forma. O sea, no todo se acaba aquí. Entonces, no te preocupes, relájate, tal. Entonces, para ellos, como lo ocultan, que es algo muy complicado de explicar. Y luego también la otra parte a nivel masculino, que es que nadie les cuenta nada sobre su sexualidad tampoco. O sea, su sexualidad se reduce a, tienes una erección, mueve un poquito esto y acaba eyaculando, punto, ¿no? Y tienen dificultades para explorar su propio cuerpo más allá del pene, tienen dificultades para entender qué tipos de sexo hay o cómo están utilizando el sexo, porque hay un problema muy grande cuando lo utilizan como descarga de ansiedad, porque de repente se convierten en personas... como única herramienta para esto, por lo menos. Pero sí. Iba más al punto donde, claro, tú para estar con una persona y que esa persona disfrute, tienes que estar conectado a la persona. Si tú solo estás conectado a voy a descargar y una vez descargado ya estoy, claro, entonces me parece que hay como muchísimo trabajo por hacer ahí, ¿no? Con este público masculino que no ha tenido una buena educación sexual, no ha tenido una relación sexual adecuada con su propio cuerpo y que luego al final resulta en un montón de
relaciones relaciones afectivas que fracasan. Y dices, ¿y por qué estas novias me acaban dejando? Pues no sé, Manolo. No sé, a lo mejor Claro. pues tiene que ver con cómo te relacionas con ellas y tu Total, sexualidad. Sí, es que al final también, o sea, quiero decir, toda esta parte al final es tener en cuenta que nadie sale ganando de esto. No. Es que nadie sale ganando de que el sistema esté montado así, ¿no? Entonces, al final es el hecho de entender y de reflexionar sobre ello y sobre hablar. O sea, yo estoy segura de que si ellos hablasen entre ellos, se quitarían muchísimas pesos también de encima al comprender que pues igual existe mucha más diversidad y que también están mucho más cerca de otros puntos que en realidad no son lo que ellos pensaban, ¿no? Y que a la hora de hablar de ello y de generar esos espacios suceda, pero seguimos en este rol. Y además yo creo que últimamente además están surgiendo como muchos espacios, especialmente online, que hablan sobre la masculinidad, pero no sobre una masculinidad igual inclusiva o que permita que ser hombre pueda ser... No, los mensajes son del allá, Pleistoceno. No, claro, total. Y, jolín, y es algo a debatir mucho. De hecho, hay un libro... no me acuerdo el nombre. Bueno, El diario rojo de Carlota, seguro que lo conoce mucha gente porque es muy típico, una novela sobre una chica. Pues de Flanagan, es El diario rojo de Flanagan, ¿no? Que es un amigo, un compañero de Carlota y hace el mismo libro pues investigando sobre sexualidad, ¿no? Y hay una parte del libro que a mí me gusta mucho leerla porque me lleva mucho a pensar, que habla sobre la masculinidad y sobre qué significa ser hombre, ¿no? Cuando alguien dice eres muy hombre o es muy poco hombre, ¿qué significa, ¿no? Entonces decía, bueno, pues las características o las cualidades que se asocian a esto pues es a liderazgo, a iniciativa, a fuerza, a agresividad, a no sé qué, a tal. Entonces decía, claro, entonces en base a toda esta construcción de qué es la masculinidad, ¿sería más hombre un asesino violento que un hombrecillo tierno y adorable? Decía, no puedes construir la identidad de hombre en base a esto, porque te está haciendo mal a ti. Sí. Ya a ti y al resto de la gente. Entonces, claro, evidentemente, pero claro, para poder hablar de todo esto para poder hablar de sexualidad, para poder salir de ahí, para poder amigarte contigo mismo y con tu cuerpo y con tus deseos, es que necesitas trabajar todo esto. Y voy a dar un paso más allá. Quizás nosotras llevamos tantos años trabajando en todos estos temas, como colectivo incluso, ¿no? De decir, pues el feminismo ha hecho esto, ha abierto espacios, conversaciones, muy centrados en nuestras problemáticas, nuestra visión y tal, y ellos no han hecho ese trabajo. Entonces, claro, ahora mismo hay como un mundo donde una parte de la sociedad ha estado trabajando en ciertos conceptos, valores, y el otro que se ha quedado un poco huérfano de padre, ¿no? Es como... Claro. Entonces ahora están creándose, porque lo estamos viendo en directo, se están creando estos, pero como tú bien dices, con una imagen un poco distorsionada y del Pleistoceno sobre esto. Entonces sería genial que empezasen a crearse espacios donde se pudiera hablar de sexualidad también con ellos, sin que sientan que es cosas de chicas, porque muchas veces cuando yo encuentro contenido, es cierto que es todo como en base a nosotras, ¿no? Pues la sexualidad, los orgasmos, la menopausia, la perimenopausia, y ellos a lo mejor no se sienten interpelados porque dicen, a mí esto no me interesa. Y de repente es como, pues tenemos que buscar la manera que os interese. También yo creo que tiene mucho que ver, o sea, muchas veces se sienten como que... Y yo creo que esto es igual falta de que... Bueno, no de pedagogía, porque mira, yo la verdad también estoy a veces un poco como harta de estar todo el rato diciendo ahí, te voy a sujetar con algodones para que no te sientas ofendido. Y es como en plan, no, a ver... los términos son los que son y de hecho es que incluso porque muchas veces me dicen es que ¿por qué se tiene que llamar feminismo? ¿No? Porque entonces y esto también está dando mucho que o sea, está contando mucha información porque o sea, lo que se asocia a las mujeres se considera peor, entonces no quieren llamarse así, ¿no? Claro. O sea, eres o pareces una niña sigue siendo un insulto. Sí. Y sin embargo feminista es una palabra que nació para nombrar a los hombres que apoyaban a las sufragistas. Sí, era un insulto. Era un insulto para ellos. Y de ahí nació el término de decir, un momento, ser feminista, o sea, me estás llamando feminista porque estoy aquí diciendo que las mujeres tienen el mismo derecho a votar que nosotros, que deberían poder ejercer este derecho, pues lo somos. Y ahí nació el término. Sí. Entonces, claro, es curioso que muchas veces cuando explicas esto se quedan como, vale, ¿sabes? En realidad es un término que se utilizó y que se le ha dado la vuelta, eso no nos hemos reapropiado el concepto. Es abrazar un insulto y decir, pues venga, vale, pues sí, pues soy feminista. Claro, o sea, si significa esto, pues es algo bueno, ¿no? Es algo positivo. Y muchas veces al hacer ese punto
pues gira el punto de vista y dices, bueno, pues vale, lo estoy entendiendo y entonces puedo abrazarlo. Pero muchas veces yo creo que parten como desde el ataque, ¿no? En plan, se sienten súper atacados al... claro, es una cosa de chicas, me han enseñado toda la vida que lo de chicas es peor y de hecho es que seguimos, o sea, yo todo el rato digo, claro, esto todo lo vemos en cómo nos vestimos, en cómo nos expresamos, es decir, hace tiempo nos vestíamos mucho más diferente en el sentido de que las mujeres solo podíamos usar vestido y falda y los hombres solo pantalón. Ahora las chicas usamos pantalón, pero los chicos no usan falda en la misma medida que nosotras usamos pantalones, ¿no? Y esto lo vamos a ver en todo el rato. Es decir, las mujeres vamos a coger muchas más cosas que se han asociado históricamente a los hombres porque no tiene ese matiz tan negativo. Obviamente. Pero a los hombres les va a costar mucho más coger las cosas que se han asociado a las chicas porque tiene ese matiz femenino. Y te sumo una, que es la misma característica, sobre todo a nivel laboral. Las mismas características en una mujer se ven de forma peyorativa, es muy mandona, cuando no en un chico es como, guau, qué líder, o es, ¿sabes? Es como, o sea, la misma característica en un género se percibe como de forma peyorativa y como de forma negativa, porque una mujer no debería presentar esas manifestaciones, y en el otro, de total, claro, un role mode, ¿no? Model, o sea, es como un modelo a seguir. Tío, pues es que tenemos que hacer de nuevo, parar, reflexionar y entender que somos seres humanos. Que esto no es un ataque hacia ellos en concreto, ¿no? O sea, quiero decir, al final es toda la sociedad la que ha permitido que esto se construya. Habrá quien más y habrá quien menos. Hombre, al final, la mayoría de nosotros hemos sido educados por nuestras madres, tías, abuelas, y son las primeras que han perpetuado esos roles. Toda la sociedad en su hazle la cama conjunto, a tu hermano, o si hay que recoger o hay que cocinar, pues vamos a ser las chicas mientras los chicos están jugando a las cartas. Hay muchas cosas que... Es como tú bien dices, es en conjunto, no es solo, esto yo me imagino a 16 hombres en una sala planeando cómo va a ser el patriarcado, no Pulsa funciona, el botón rojo. Claro, no funciona así, ¿no? Todos formamos parte de él, de alguna forma. Yo creo que sí que esta parte de que ponemos y es que hay que hacerlo, o sea, hay que poner el punto de vista de no, aquí hay una parte de la sociedad que está recibiendo más privilegios simplemente por su identidad, ¿no? Por ser chico. Eso no significa que tú seas el responsable de todo esto y que te esté atacando a ti diciéndote tú, José o que seas tú el privilegiado, ¿no? Es decir, ¿cuántos hombres trabajan en situación hiperprecaria o están en la calle en situación de absoluta vulnerabilidad o tal? O sea, pues mira, justo ese hombre no es el causante de todos los males. Que jolín, de que esto formamos parte todas las personas que necesitamos sí o sí. O sea, es que yo creo que tendemos como a verlo mucho como si fuésemos dos bandos enfrentados y no es así. La guerra de los sexos tan famosa. Claro, ¿no? sí, y no es así. O sea, todo lo contrario, en plan de esto nos está perjudicando más a nosotras como mujeres en esta sociedad, igual que perjudica a las personas por muchísimas razones, ¿no? O sea, quiero decir, va a perjudicar más a una chica lesbiana que a una heterosexual, más a una que se desplace en silla de ruedas que a una que camine, y probablemente más a una, o sea, en Vigo, por ejemplo, a una persona que esté racializada que a una que sea leída desde fuera como local, ¿no? Entonces, tener en cuenta que son muchísimas las características que van a afectar a esto y que dependen de lo que estamos construyendo entre todas las personas y, por lo tanto, depende de todas las personas que deje de ser así, ¿no? O sea, pues eso decíamos antes, la ropa. Pues la primera mujer que se puso un pantalón recibiría, unos abucheos tremendos, y a día de hoy nadie le dice nada a una mujer por ir con pantalones, ¿no? Entonces, bueno, es como, ¿por qué? Pues porque se han ido generando cambios. Tenemos que trabajar todas y todos. Un ejercicio tan sencillo como qué fácil es a día de hoy tener una niña, ¿no? Y decidir que en vez de vestidito le vas a poner pantalones y que la quieres trabajar en un tono un poco más a género, ¿no? Haz lo mismo con el niño. Ponle un vestidito al niño. ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, porque al final el agénero resulta que es masculino también, ¿no? O sea, el reto está en qué bien me siento yo que a mi hija le estoy haciendo a género porque le pongo pantalones o le he cortado el cabello o tal. Tú, en mi caso con mi peque, por ejemplo, que él no quiere cortarse, es el colmo del barbero, él no quiere cortarse el pelo, él tiene melena. ¿Cuántas veces es una niña preciosa, tal, no sé qué? No es una niña, es un niño. O de llevar orejitas de gato, o celebrar su cumpleaños con un tutú. Y de repente ahí ahí lo ves claramente. Porque a una niña nunca le van a decir nada, ni mu, ni media, por mucho que lleve un traje de dinosaurio. Si el pelo, a lo mejor si haces el conjunto completo sí, pero lo habitual es que se respeta mucho mejor a una niña
vamos a decir, masculinizada, no sé si es el término adecuado. Sí, bueno, hablando de estereotipos de género, Sí, podría ser, sí. Sí, que a un niño que le intentas decir, bueno, pues que si se quiere poner un vestido, que se lo ponga. Total. Se ve mucho en el deporte también. ¿eh? O sea, los deportes que han sido asociados, pues eso, en base al estereotipo, a lo masculino o a lo femenino, va a haber muchas más niñas en los que se asocian a lo masculino y van a recibir menos crítica que los niños que se apunten a los deportes que, pues gimnasia rítmica, por ejemplo. Sí, o baile o cosas de estas. Pues eso. Y claro, es tremendo. Bueno, hay cosas que van cambiando, de todas formas. O sea, por suerte, pero eso digo, estas cosas son simplemente para que hagamos ese ejercicio que cuando dicen está todo ganado, ya está todo hecho, no hay nada que seguir luchando, esto no existe, esto es mentira, esto tal, es como, no, pues yo creo que hay pequeños indicios que no hace falta ser muy retorcido ni irse a argumentos muy espaciales como para decir, pero míralo. O sea, y esto es parte de la educación sexual también, ¿no? O sea, en el momento en el que una familia dice, le vas a hacer con 3 años, es que esto es educación sexual también. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos aprendido también eso, que sexo significa genitales y coito y prácticas sexuales, y entonces, no, claro, dentro de esa idea no tiene lógica que trabajes con peques de 3 años. Claro, pero volvemos al adulto, que pues hijos de nuestro tiempo, ¿no? Claro. Tú ahora te enfrentas como adulto a que antes habían niños y niñas, punto, se acabó. Había el sexo masculino y el sexo femenino, punto y se acabó. Ahora nos encontramos con un desafío brutal y cuanto más mayores que nosotros aún lo notas más, de esto me está volviendo loco, género, sexo, ¿qué es esto? ¿Qué identidad sexual? Tal? De repente pero es un galín. Guay que estemos generando un espacio tan fluffy, tan cómodo para que haya personas que puedan hacer algo que hasta ahora no se podía hacer, como decir, pues soy una persona no binaria, quiero que me llames ella, ¿no? Y que el género gramatical que utilices cuando te refieras a mí termine en pues qué guay que puedas sentir la comodidad para decírmelo y que te vayamos a abrazar y podamos hacer que todas las personas estemos viviendo lo más agradablemente posible, que creo que es el objetivo final, ¿no? Que todas las personas estemos a gusto y que podamos estar en sintonía, conviviendo y siendo felices. Totalmente. Pero claro, volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que ni lo entiende, ni de repente es como si hubieran despertado a un mundo nuevo sin haber despegado de este, ¿no? Y es muy difícil. Esto siempre lo hablo muchas veces porque a las personas adultas les cuesta muchas veces mucho más que a las peques entender muchísimos conceptos. Y de repente dicen, es que esto, ¿cómo voy a...? Y es como, no. O sea, te cuesta a ti porque llevas 40 años, 30 años aprendiendo algo diferente y de repente tienes que borrar ese aprendizaje súper profunda de tu cabeza para modificarla y entender que, pues esto resulta que no era así, ¿no? Y también desde nuestro punto de vista del lugar en el que vivimos, de la educación, de la cultura en la que partimos, porque igual hay otros lugares del mundo en los que esto es súper normal y súper habitual porque se lleva haciendo toda la vida. Que exista un tercer género, por ejemplo, hablando de esta realidad o de cualquier otra, ¿no? Pero claro, si simplemente nos limitamos o acotamos la realidad a la experiencia de lo que yo he vivido en mi entorno, en los mensajes que he recibido, pues es muchísimo más difícil de repente que te digan algo diferente porque dices, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? No puede ser. Y de nuevo salta el muro de defensa. Claro. ¿No? Y esa y el miedo actitud a lo desconocido, a querer tener todo un poco bajo control para poder predecirlo, ¿no? Que nos da seguridad a las personas poder predecir lo que va a suceder a nuestro alrededor, pero también hay que tener cuidado cuando estamos leyendo como amenazas lo que no son amenazas. Claro. Por eso tu trabajo es tan importante, Nerea. Estamos llegando ya al final, porque sí, hemos llegado al final. Y me toca terminar el episodio con la pregunta que le hago a todos los invitados, ¿vale? Que es que ¿qué te gustaría encontrar en Vigo? ¿Qué me gustaría encontrar en Vigo? Pues relacionándolo con todo esto, igual me gustaría encontrar una ciudad que abrace la diversidad y que abrace el entender que todo el mundo sea diferente y que podamos convivir y estar juntas, juntos y juntes, ¿no? En cualquier espacio y a gusto. Como Genial. Aquí, que yo he estado muy a gusto. Sí, aquí. Me alegra mucho, Nerea. Gracias. Es mi primera vez trabajando esto a nivel público, así como tocando todos estos temas. Me has hecho sentir muy cómoda a mí también y me he sentido como en un espacio donde poder expresarte con total naturalidad, ¿no? Que yo creo que de lo que se trata, de que intentemos hacer que la sexualidad deje de estar oculta
debajo de la alfombra y que pueda ser un tema de conversación tan natural como cuando hablamos de fútbol o de motos o de, yo qué sé, o de cómo está el tiempo, que está como loco, ¿no? Ya, total. Así que nada, lo dicho, yo creo que vamos a quedar otro día y vamos, Estupendo. porque me he quedado con ganas de seguir hablando de cosas y de hecho abriré una cajita en Insta para que nos digan, pues eso, si les ha gustado y qué cosas les gustaría profundizar, porque este era un poco toma de contacto y hemos hablado así muy en general de todo, pero a lo mejor podemos hacer algún capítulo como más específico de cosas. Claro, genial. Por mí, encantada. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, Genial. estupendo. Pues muchas gracias, Erea. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos una semana más. ¿Habéis visto qué pedazo de episodio? Yo estoy que no me lo creo. Yo todavía, mi cabeza hizo boom y todavía se está recuperando. Así que os invito a eso, a que nos sigáis en Instagram, que tenemos los episodios en iVoox, en Spotify y en YouTube. Y a mí me ayudáis muchísimo si os suscribís, si le dais likes, si comentáis y todas estas cosas. Pues ¿por qué? Pues porque los algoritmos funcionan así. Yo con que me escuchéis ya soy feliz, pero bueno, así más gente conoce a estos invitados tan guays que tenemos y yo no es tanto por mí como por ellos, porque yo quiero que haya una Erea en todos los colegios trabajando la sexualidad con los peques y no tan peques y que las familias también aprendamos a enfrentarnos a estos tópicos de mejor manera, ¿no creéis? Así que, pues eso, que hasta la semana que viene. Chao, chao. Listo. Qué guay.